and that justice was even more important than religious. Oh, no. Bueno, mientras Chile regresa, déjenme comentarles que empieza a decirnos que la justicia social como idea se puede rastrear a muchos años atrás, hacia el inicio del siglo XIX o sí, del siglo XIX. eh, y ahí el nacimiento y la vida, de ahí viene el nacimiento y la vida de la pedagogía crítica y la justicia social. Viene fundamentalmente a partir de acciones de la Iglesia Católica. ¿A qué se refiere con esto? De que hubo, y yo creo que hasta este tiempo, aunque esto no lo dijo ella, pero hasta este tiempo, los padres jesuitas o la orden jesuita son los que han estado empujando hacia adelante el compromiso por la equidad y la justicia social. Y ella menciona que el primer sacerdote jesuita, Taparelli, eh, It keeps going off. conocía, nos informó cómo la justicia social, los católicos debiesen creer en la justicia social, en la equidad. Okay, so did you talk about Taparelli or did I? Yes, a little bit, what you Okay, mentioned. okay. So the 19th century was very, very important, where people were considering the idea of fairness and equitable distribution of resources. Because there were so many rich people, and rich people had everything, and poor people had nothing. Entonces, el inicio del siglo XIX fue muy importante porque hubo personas, y lógicamente la parte de que Chile enfatiza con la mención del padre Taparelli, los religiosos de la Iglesia Católica jesuita o los jesuitas de la Iglesia Católica, en considerar como fundamental la equidad y que era básico tener una distribución equitativa de los recursos. Creo que eso es más o menos lo que dijo ahorita Chile. It's interesting that a lot of the early thinkers, like the Greek philosophers, who didn't believe in a deity, they had many gods. They did not believe in a religion or in Christianity, of course, because it didn't exist at that time. But they also taught so much about justice and society and how important it was that every individual fill their job for society. Bueno, antes de mencionar lo de los filósofos griegos que ella mencionó en este último párrafo o última aportación, se me pasó una nota de la anterior que de gente que consideraba la equidad como fundamental y la distribución de los recursos, porque yo creo que hasta este día todavía seguimos teniendo muchos, muchos que tienen casi nada y muy pocos que tienen demasiado. Ella también menciona que es interesante darse cuenta, explorando los filósofos griegos, que ellos también hablaban a su manera de lo que era la justicia en la sociedad para cada individuo. Thinkers like Plato and Aristotle wanted justice in society, and it started to appear in the writings of Christian theologians, which were Catholic, particularly those as the turn of the century started to go. The Industrial Revolution then followed up. Luis. Yeah, give me a second. I need to write some notes to follow your ideas. Okay. Entonces estaba mencionando que entre los filósofos griegos que le han parecido muy interesantes son Platón y Aristóteles, que hablaban de la cuestión de la equidad y la distribución en la sociedad que fuera más justa. Y posteriormente, es un brinco muy grande, pero dice que posteriormente se presentaron esas necesidades de nueva cuenta durante la Revolución Industrial.
The Industrial Revolution and the other revolutions that started from the people in Europe became very important in creating social justice. People started to see the difference between the rich and the poor. Pues aparte de esa revolución industrial, hubo como otra revolución social por los movimientos o el empuje que estaba haciendo las personas en Europa, eh, tratando de promover o de exigir más bien la cuestión de la justicia social para las personas. Social justice became important for everyone, and especially for those who were laborers and workers, which demanded, even in those days, in the early part of the 18th and 17th century, people wanted to have unions. And then finally, social justice started to get pushed and respected. Dice que el concepto de justicia social se convirtió en un concepto muy importante, una idea muy importante para todo el mundo. Menciona que también había ese deseo de equidad básicamente con los trabajadores. En, en el siglo XVII y XVIII, desde ese tiempo las personas, los trabajadores buscaban el mantener o el crear y tener sindicatos, por ejemplo, que era como un importante componente para la equidad, la justicia o la distribución equitativa de recursos. eh, y ya, eso era algo de lo que mencionó. Adelante, go ahead, Shirley. In this is my favorite part. In Ok. 1891, Pope Leo the Oh, no. Vamos a ver si regresa en un momentito. No sé, algo está pasando con el internet. Oh, goodness. In 1891, Ok. Pope Leo the 13th, who is obviously the one before Pope Leo the 14th, outlined the rights of workers to have a fair wage and that their working conditions were safe. The Pope created trade unions. Entonces no se puede. I can't, can you hear me? Give me 1 second. Sí, una gran disculpa, estamos batallando con la conexión de Shirley. Eh, no se puede conectar al internet su computadora y trata de conectarse a través de los datos y por eso se cae la conversación muy seguido. Entonces ahorita nada más denme unos 4 minutos a ver si encontramos cómo solucionar eso. Una disculpa enorme. Luis, what's going on? Luis? I don't understand. You want me to try this? No, I can do that, but I don't understand why it's three, four. Okay, I see. Y luego la contraseña, And this is it here. sí, W. Ujú. Por mí. I want to make sure it's right.
Amael. Luis? Yes, I can hear you now. Oh, congratulations. Okay. Where did you, You were talking about Leo 14. no, Leo 13. No, but you said you also mentioned after Okay. that Leo Okay. 14. So it's ironic to talk to you now in whatever year this is, I've forgotten, 2025, to what? It's fine. Yeah, okay. No, that was Sandra helping me. Anyhow, Pope Leo cared about the rights of the workers. He wanted a fair wage. He wanted people to have safe working conditions, and he created trade unions. All of this was because he was so upset about socialism and capitalism and Marxism. This is very interesting because he was such a liberal, but he did not get involved with the liberal philosophers. Pues menciona y que esta es una parte muy importante para ella, que en 1891 el Papa Leo XIII, o León XIII, perdón, se dice León XIII en español, eh, y dice ella, bueno, este León XIII es antes del nuevo Papa que se llama León XIV, ¿no? O Leo XIV. Y dice el Papa León XIII pensaba y consideraba, o al menos lo expresaba, que los trabajadores deberían tener derechos eh, como un salario, horas de trabajo, etcétera, etcétera, un salario justo. Y dice que es irónico, le parece irónico a ella, en el año 2025, donde estamos actualmente, que todavía se siga teniendo esas dificultades. Y algo que menciona que me parece interesante señalar, que, que aun y cuando estaba preocupado, hay gente que está preocupada por esto, como el Papa, no están en favor o aliados o reconociéndose como socialistas, están en contra del capitalismo, etcétera. I think it's really interesting, Luis, that the Pope that we have now is so similar to the first Pope, or the The previous preceding, one. yeah, Pope Leo the 13th. And what's so interesting in doing the research is the research I kept looking at the older Pope all fit in with the new Pope. And it gave me a feeling of positivity and hope in a lot of ways. Pope Leo 13th wrote long papers about the rights of workers and insisted that they be given fair wages, that they could buy property, that they could sell things. And he was very much against what he called atheistic socialism and laissez-faire capitalism. Dice Shirley que le parece muy interesante las similitudes que existen entre el Papa Nuevo con el Papa León XIII. Y dice que en la investigación que ella ha estado haciendo ha encontrado que el Papa León XIII escribía, más bien como que se conecta o tiene mucha similitud con el Papa Nuevo. Y el Papa León XIII escribía, hacía escritos muy largos, abogando o
explicando que los derechos de los trabajadores a un salario justo, que pudieran comprar dónde vivir, etcétera. Pero como quiera prevalecía la idea de contra del socialismo y la crítica al capitalismo. This started a chain of quite a few popes who started to champion social justice. And Pope Leo the 13th is often said to be the person who laid the foundations for modern Catholic social thought. ¿No? Pues, me tardo un poquito después de que ella termina porque estoy haciendo notas para explicar, tratar de que no se me vayan tantos detalles. Entonces dice que a partir de lo que escribía el Papa León XIII, eh, como que la visión o la promoción de la idea de justicia social fue importante para muchos católicos. Entonces el Papa León XIII fue el que puso las bases eh, del pensamiento moderno de la Iglesia Católica en cuanto a idea de lo social. It's very interesting that these popes who were so radically pro social life and human beings and very worried about the poor becomes more of a focus than religion does for many, many years. That the popes dedicated their lives to creating a social order that had solidarity and safety for people. Que le parece muy interesante eh, encontrar que los papas eran como muy radicales en favor de la vida social de los seres humanos y lógicamente en defensa de los pobres. Es como si los papas de aquellos tiempos dedicaron su vida a estas transformaciones. After that, following Pope Leo, the other very famous pope that many of us old people remember before he died was Pope Pius XI. And he continued to bring on the need for solidarities with corporations. And he warned against, once again, he warned against how dangerous it was for small business owners. So we see a very long history of social justice, which takes us to 1921, where Paulo Freire was born. Bien. Dice que después del Papa León XIII hubo otro Papa, el Pío XI, que también hablaba mucho de la necesidad de la solidaridad y que ah, nos prevenía de los peligros yo conecto con la idea de los negocios, de los dueños de negocios, de lo que el capitalismo pudiera ser, lo que el actual capitalismo pudiera ser. Eh, entonces, esta evolución de la búsqueda de la equidad, de la justa distribución de recursos, nos lleva hasta el siglo XX, especialmente hasta 1921, cuando Paulo Freire nació. So Freire, being born in 1921, in like 25 years later, became a lawyer. And after being a lawyer, he decided he would rather be a teacher. And he started to work with the very, very poor campesinos in northern Brazil. And this was where he said he became involved and created critical pedagogy. Bien, dice que, bueno, que Paulo Freire nace en 1921 y o si observan ustedes el año, ya estamos en 2025, ya pasaron los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Pero dice que si él nació en 1921, como 20 años, 25 años después, Freire se convirtió en abogado, se graduó de abogado, pero dejó ese trabajo. Hay algo que
no le llenó de ser abogado y se fue a ser maestro. Y él estuvo trabajando como maestro con los campesinos pobres del noreste de Brasil, eh, donde ahí empezó a establecer lo que sería después la creación de la pedagogía crítica. Throughout the next 20 years, his influence became huge. And it started from Brazil, went to South America, and then just started to just grow and grow. And many, many people embraced his work. Dice que posterior a eso, como por 20 años, su trabajo tuvo mucha influencia o influyó a muchas personas, fue grande su aporte, y su presencia siguió creciendo en muchas partes, en muchos países, eh, y mucha gente en muchas partes del mundo decidió seguir los principios o las propuestas educativas de Paulo Freire. So there were really interesting things going on in the 60s. You had Paulo Freire, who was a lawyer, then a teacher, then becomes a professor, who starts to create what he called culture circles, where he would teach the illiterate Brazilians. Entonces, algo interesante para los 60, durante el tiempo que Freire trabajó con los campesinos, después de ser abogado y convertirse en maestro, empezó a crear su propuesta de trabajo para, yo agregaría algo que todavía no ha mencionado Chile, a la alfabetización de los campesinos, y empezó a trabajar con la idea de crear círculos culturales. And then a very important movement, another movement came, and that was called liberation theology. How many of you, can you show me by your little yellow hand if you have heard of liberation theology? Y luego dice que vino otro movimiento posterior que sería la teología de la liberación y les pide que si ustedes pudieran señalar ahí con su mano, no sé, algún indicador, si han escuchado antes de lo que es la teología de la liberación. Okay, not too many. Liberation theology is very, very important. It's an approach that began when Paulo was just becoming more of a professor in the 60s and before the early 70s. And it was once again going back to the original Pope Leo the 13th, wanting to be a movement for the liberation of the oppressed and the marginalized. And that is when, in 1970, he wrote the book, Pedagogy of the Oppressed. Dice que el enfoque o los aportes de la teología de la liberación son muy importantes, y prácticamente como los inicios fueron cuando Paulo Freire estaba trabajando allá por los 60 con los campesinos pobres, y a inicios de los 70, que también regresando otra vez a los aportes del Papa León XIII, perdón, no 13, León XIII, Freire encontró como ese movimiento, ese empuje para ayudar a los oprimidos, y fue en los 70 cuando él escribió su libro Pedagogía del Oprimido. It's important to understand liberation theology if you are learning about or interested in critical pedagogy. They come hand in hand. Liberation theology talks about the needs of the poor and the oppressed, saying that God does not want people to be poor and oppressed, and that it is up to those that are not poor and oppressed to help the ones that are. Y dice que la cuestión de la teología de liberación es muy importante que se comprenda, porque está muy ligada a los procesos de liberación, y la teoría de la teología de la liberación dice básicamente que Dios no quiere, o no, sí que no quiere
que haya tantos pobres que sufran y los que llegan a tener deben de tener ese compromiso de ayudar a los que menos tienen. So in, I don't know, sometime in 1980, I think, my husband and I met Paulo Freire, and we began a relationship with him and his wife. And one of the first times, I think the first or second time we went to Brazil, we had dinner at his house. And I'll never forget walking in and looking at all the rooms, and every single room had a crucifix. And I said, Paulo, I thought you were a Marxist. And he said, no, I cannot be a Marxist and believe in God. But Marx had some pretty good ideas. And that was Entonces dice que ya por los 80, 1980, Joe Kinchelow y ella, yo era el esposo de ella, conocieron a Paulo Freire y en una de las visitas que dieron a Brasil fueron a la casa de él y dice que en el momento que entró a la casa de él se dio cuenta que en cada cuarto había crucifijos. Y entonces ella asombrada le dijo, Pablo, pensé que tú eras marxista. Y Pablo así como con asombro dijo, no, no soy, pero Marx tiene muy buenas ideas. liberation theology, however, is actively a theoretically Marxist concept. But you don't have to be a Marxist to believe that poor people deserve to have food and to have schooling, and that rich people should not rule the world. Teología de la liberación en realidad tiene un fundamento teórico fuerte desde lo que es el marxismo, pero también dice, tú no necesitas ser marxista para creer que los pobres y los oprimidos necesitan tener otras condiciones de equidad o mejores condiciones o tener equidad y justicia. So, in essence, people like Paulo, people who do not want to be called Marxists, they can use Marxism and other social analysis to understand oppression, injustice, class inequality, racism, sexism, and many other things. Dice que en esencia, gente como Pablo y otras más no necesitan identificarse como marxistas, pero pueden usar el marxismo y otras teorías sociales que les ayuden a comprender lo que es la opresión, las injusticias, las inequidades, el sexismo, diferentes tipos de discriminación. So I'm just going to finish with just a few words about Paulo Freire, because now I've brought you historically to Freire. I was lucky enough to spend a lot of time with him. I was lucky enough to publish a book of his and to write in one of his books. And I have to say that he was humble, but not meek. He was happy, but not stupid. He was never, his happiness was always about people. And he had righteous anger. He knew when to be angry and indignant when bad things happened to people. Shirley, you say he was humble but not. He was humble, but he wasn't crawling. He had pride. So he had humility and he had pride. Okay. Dice que para terminar va a compartir algunas palabras de cómo ella percibía o sentía la relación con Freire o Freire en esa relación que mantuvieron, que tuvo muchísima suerte de pasar algún tiempo con él, de publicarle uno de sus libros a Pablo.
y dice que él era una persona humilde, pero no como dejado en ese sentido. Que era una persona feliz, pero no era tonto, no sé cómo decirlo, estúpido. eh, que él decía que teníamos el derecho de enojarnos, de estar enojados, sentir coraje cuando cosas malas o procesos de opresión fuerte o de opresión simplemente le sucedieran a la gente pobre, por ejemplo. He laughed a lot. He told stories. He loved his first wife who died, and he loved his second wife. He was a good father. He was a friend. He was a very good man. He did not want to be famous, but he ended up writing a book that sold millions of copies and is now written in 40 or more languages. Dice que Pablo reía mucho, que contaba historias, que amó muchísimo a su primera esposa y después amó a su segunda esposa cuando la primera esposa fallece y él se casa de nuevo. Eh, Dice que era muy buen padre y que fue un gran amigo, que él era principalmente un buen hombre, pero que era un hombre que no quería ser famoso, pero yo creo que llegó a hacerlo después de escribir un libro, uno de sus libros que fue el más famoso, que yo creo, al menos es la información que se puede encontrar, que su libro de la pedagogía del oprimido ha vendido más de 1 millón de copias, no sé, no, nunca dicen el número exacto, y que ha sido traducido a más de 40 idiomas diferentes, oído, 40 lenguajes diferentes. And I'm going to end with one short story. It's my favorite, my second favorite story about Paulo Freire. My husband and I, he was the love of my life. We were at dinner at Paulo's house and we were sitting around the table ready to eat. Dice que va a terminar con una historia personal corta de Paulo y ellos, que su esposo Joe Kinchelo, que fue el amor de su vida, iban a cenar con Paulo en la casa de Paulo Freire. So we started to get our plates to eat, and Paulo loved to eat, and so did my husband, Joe. So they always talked about food. And Paulo said, we have to have arroz y frijoles first. Have to have rice and beans first. Dice que empezaron a agarrar sus platos para servirse y Pablo, que le gustaba muchísimo el comer, y también a su esposo Joe, y Pablo les dijo, hay que tener primero arroz y luego los frijoles. So for another half hour, I and Nita Freddy had to listen to Paulo and Joe talk about arroz y frijoles were the food of the people. So they were getting really social justice and kind of Marxist in a way they were talking. And they were laughing and, oh, this is the food of the people. Entonces dice que en la cena, cuando Pablo les dijo que tenían que tener primero el arroz y luego los frijoles, dice que ella, Inita, que fue la segunda esposa de Paulo Freire, eh, por cerca de media hora o un poco más estuvieron escuchando a Pablo y a Joe Kinchelo hablando acerca de la comida, de la importancia de los frijoles, del arroz, que eran el alimento pues para la gente. So Paulo reaches for the bowl of beans and he takes the plate and he starts to pour the beans on his plate. And Joe is like shocked. He's shocked and he's watching. And then Paulo gets the rice and puts it on top of the beans.
Dice que entonces Pablo agarró el tazón de los frijoles y lo empezó a poner en su plato. Y yo que se asombró de que hiciera eso, eh, estaba eh, como paralizado de ver que Pablo empezó a servirse los frijoles y luego el arroz. And Joe said, Paulo, you can't put rice on top of the beans. You always, everyone knows you put the rice first and then the beans. Se dice que Joe le dijo así como un asombro, Pablo, no puedes poner el arroz arriba de los frijoles, tienes que poner primero los frijoles y luego el arroz. Que dice que toda la gente sabe eso. Paulo says, oh no, Joe, you put the beans first. So Joe picks up a spoon and he takes the rice and puts it on first. And then he puts the beans on and he puts the spoon down and he looks at Paulo and it's dead silence. Pero dice que entonces cuando Pablo le dijo eso, eh, cuando Joe le dijo eso a Pablo, Pablo le responde, oh no, Joe, tú no puedes poner los frijoles primero. Y entonces dice que Joe entonces agarró la cuchara para servirse y lo hizo de la manera diferente. Puso primero el, ah, los frijoles y luego el arroz. And Paulo just looks at him. And at the same time, they both burst out laughing, laughing. And for the next 3 hours, they discussed how they had felt that the rice and beans were a metaphor for how we should act with other people. We should not expect people to do what we want them to do, but we should respect what they do. Dice que cuando pasó eso, Pablo solamente se le quedaba viendo a Joe y después los dos empezaron a reírse, ¿no? A reír mucho, pero algo que ella señala es que después de ese momento de la risa y del servirse la comida, estuvieron por 3 horas discutiendo cómo se sentían ellos Buenas de, noches, papá. de, de- buenas noches, cómo se sentían ellos acerca de la metáfora de ver el arroz y los frijoles como manera en cómo ellos se podían o nosotros pudiéramos interactuar con las demás personas y cómo tendríamos que entender que unos que son diferentes y que tenemos que trabajar con ellos como quiera, respetar esa diferencia. So I'm going to end with that. It's the knowledge of social justice, critical pedagogy, and being human. And that example to me shows that humor and not agreeing, disagreement is a healthy thing to have with people. We should be able to each have our own points of view. And I still eat my rice with beans on top. Bueno, ella dice que cierra aquí con el conocimiento de la justicia social, de la pedagogía crítica y lógicamente el ser humanos. Y menciona que lo importante es comprender que no siempre tenemos que estar en acuerdo, que lo más importante también es tener desacuerdos y que tenemos que superar y trabajar con eso. Dice ella que como quiera hasta este momento, y eso lo he visto, siempre sigue pidiendo sus frijoles y el arroz. So are we doing questions or am I over and out now? We're close to an hour, but with all the technical issues, uh, Lenia, no sé si quieran que se hagan preguntas o cómo va la dinámica. Sí, vamos a abrir un ratito
un pequeño espacio de diálogo, así que adelante, compañeras, compañeros, quien quiera Ahorita Nora comentar con o la preguntar. mano levantada. No sé si quieras que empecemos con ella. Sí, adelante, abran sus micrófonos. Ah, ya la Okay. bajó. Ya se quitó la mano Nora. So we're doing questions? Yo Yes, we are doing questions. puedo, Pedro has a question. puedo, A ver, ¿me ¿quién escuchan? está hablando? ¿Quién está hablando? No sabemos. Podemos escuchar, Luz escuchamos a Ernestina Pedro. Reyes. Oh, Luz A ver, Ernestina. Sí, hola, Adelante, Luz Luz. Ernestina. gusto en Bueno, saludarlos. ok. Disculpen si a veces que yo Igualmente. lo dejo. Ok, por lo que entendí de su plática y de su experiencia con dos grandes hombres. Entonces, Freire, más que ideologías, que es lo que está pasando en el mundo actual, tenía un enfoque ecléctico, un gran humanismo y el peligro que estamos viviendo en la actualidad, no sé usted qué opine, es pegarse a ideologías para entender el mundo y las diferencias, en vez de entender las diferencias al margen de ideologías. No sé si fui clara, ¿eh? Usted me dice, no fue juego de palabras, ¿eh? Fue realidad. Ok. Yes. Sí, ya lo metí en problemas, doctor. Y Es bueno, que así le, eso está lastimando al mundo, ¿eh? Ideologías, ideologías para tratar la realidad. bueno, así se la voy a pasar a Shirley. Shirley, there is a first comment. Luz Ernestina mentioned that Joe and Paulo were big, very important thinkers. And she said that Pablo had more than an ideology, but because his focus was in humanistic or humanism. And then she mentioned that currently people is connecting or adhering themselves to any ideology to understand the differences. And she said that instead of adhering ourselves to any ideology, we need just to act and try to understand the reality without ideologies. She mentioned that ideology is kind of being something negative in this time. I think that's correct. And I think if you read any, if you've read Paulo or any of Kinchelo's work, they're not ideologues. They're not. They agree with what is good and they don't like what is bad, which is why I think Paulo made such an effort to say, I am not a Marxist. But if you read and see him and know everything, if you think ideology is important, that's an ideology, but he never claimed that. So I think it's very important. I know Peter McLaren for a while was on the humanistic thing for a while. And I don't know if he's still doing that, but I think that notion of being an ideologue is just hiding behind a phrase, I think. Shirley, excuse Yeah. me, Okay. Freire was more an eclectic man. Exactly. Yeah, that's what I was saying. Excuse He me, was my not- English, I haven't spoken for a long time. You speak well. You speak better than my Spanish. Thank you. Bueno, algo de lo que responde Chile es que le parece que es correcto el comentario de Luz Ernestina, porque dice que tanto Freire como Quinchelo no eran ideólogos, sino que estaban de acuerdo o coincidían con lo que era bueno y que ayudaba a la gente, especialmente a los oprimidos, y que ideología puede ser importante. Por ejemplo,
que tengan elementos para entender las realidades, pero que Freire no era un ideólogo y Luz Ernestina menciona que considera que Paulo Freire era un ecléctico en su forma de entender la realidad. Pedro. Pedro, didn't I talk to you on before on Zoom? Hi. Hi, hi, hi. I in two machines. Good to Eh, see you. You're from Argentina, right? You're from Argentina? Yeah, yeah. To Patagonia. Bueno, excuse me, my English is terrible. It's terrible. I am speaking Spanish. Okay, go Eh, ahead. Sí, profesor, lo que quería plantearle a Shirley primero, agradecido de haber recibido la invitación, de Sí, poder participar desde el otro extremo del continente. La verdad que para mí es un honor contar con ambos, con los aportes de ambos. Hace muchos años, en el año 97, el año que partía Paulo Freire, yo todavía estaba en mis estudios de grado en la universidad y estábamos investigando justamente en una materia llamada pedagogía, de la carrera de pedagogía, estábamos estudiando la obra de Paulo Freire. Esto de que Shirley hable en primera persona y de las cosas que ha hecho, de las conversaciones que ha tenido, el hecho de haber disfrutado y discutido con Paulo, ella y Joe, las cuestiones las cuestiones de la pedagogía crítica. Yo admiro que ella retome algo que está poco planteado, por lo menos acá en Argentina, de que la pedagogía crítica tiene un amplio vínculo con las ideas ligadas de las producciones del Rerum Novarum de Pío XIII, ¿no? De León XIII, disculpen, de León XIII, y que eso, revisitado ahora, ¿no? Las cuestiones de la justicia social sigue siendo, sigue siendo como el organizador de la pedagogía crítica. No podemos hablar de pedagogía crítica, por lo menos así lo planteo yo con mis estudiantes acá en el extremo sur del continente. No podemos hablar de pedagogía crítica si no hablamos de un horizonte de justicia social. Son, digamos, hablar de pedagogía crítica es hablar de justicia social. Y hablar de justicia social es de alguna manera encolumnarse en una noción, en una idea, en un foco, en un horizonte de pedagogía crítica. Esto, la verdad que celebro que la profesora Steinberg lo esté planteando y yo sí comparto que también, digamos, la fuerza que ha tenido Freire también estuvo vinculado con su relación con la iglesia y la iglesia del tercer mundo. También esta cosa de pensar la teología de la liberación, muy vinculada con la pedagogía de la liberación. Gracias, profesor. gracias a ti, Pedro. Well, Shirley, Pedro, uh, he shared kind of his personal connection that he had with Freire. And he mentioned that in 1997, when Freire was or passed away, he was still in his taking his classes in the bachelor degree in the university, and he was taking a class called Pedagogía or Pedagogy, and they were reviewing the books or the theory of Paulo Freire, and he mentioned that uh, I don't know what word to use. He is thankful that you shared with us your perspective with Paulo from your knowledge of knowing Paulo Freire, uh, and the dialogues and conversation that you had with him about critical pedagogy, you and Joe. Uh, and then he mentioned in something that is very little addressed in the critical pedagogy, at least in Argentina, he mentioned, is to the revisitation of the writings of the Pope Leo XIII and the connection
that it has with the social justice. And then he also considered that we cannot talk about critical pedagogy without having a perspective of social justice, and we cannot talk about social justice without an idea of what critical pedagogy is. Espero haber dicho todo, Pedro. Is that a question or a comment? No. He was just a Oh. comment and sharing with you, and that he's thankful that you're recovering or revisiting those words that from the Pope, and I think the theology of liberation that not many people have looked at from the critical pedagogy perspective. No, I appreciate that, Pedro. Pedro knows a lot about Paulo Freire. I know that. I think the beauty of both men, my husband who died many years ago, and Paulo, were storytellers, and they were loud laughers, and they ate a lot, and they had a lot of joy in life. And so, I sometimes feel like I could be more theoretical, but I feel like you can read theory yourself, but it's nice to hear the personal stories. And it's nice to know the people you study are authentic, I think. So thanks, Pedro, for your sharing. And I sent you a text on the thing just now. Anyhow, Okay. but thank you, Pedro. Bueno, aparte de agradecerle a Pedro el comentario, Shirley nos dice que tanto Pablo como Joe, una característica que tenían eran que los dos eran como cuentacuentos, ¿no? Contaban historias y que aun y cuando ella podía haber elaborado una presentación más teórica, más compuesta, yo creo que de conceptos, ideas claves de Paulo Freire, que es muy importante, así como ellos, tener ese disfrute en la vida. Por eso es que contó la historia personal en vez de ser una elaboración teórica de la plática que tenemos hoy. Tenemos a Citlali, Lenia. Adelante, adelante, Citlali. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Ok, yo tengo una duda porque me gustaría poder problematizar y transversalizar el tema de la postura en favor de las mujeres, pues el tema de las luchas de las mujeres, pero desde cómo lo veía Shirley en el trato con Paulo, porque en sus libros, como en los libros de muchos otros pedagogos y de muchos otros teóricos, Lo dijo hasta el último libro, que lo obligaron a corregir y pues pagó para quitar términos machistas. A ver, continúa, Citlali. sí, hasta mañana descanse, maestro. Pues como en los textos, investigaciones de muchos otros pedagogos y teóricos, uno, no hay lenguaje incluyente y eso a mí me parece que es fundamental porque desde el lenguaje las mujeres existimos, pero entiendo que es algo nuevo y que en los tiempos en los que Paulo escribió, investigó, pues no era tan relevante o era relevante pero estaba invisibilizado. Hablar sobre las mujeres también, ¿no? O problematizar las realidades y los malestares de las mujeres. Entonces, mi pregunta es, en el trato cotidiano que tenía Shirley con Paulo, ¿ella vio una postura de él que problematizara la realidad de las mujeres, que hablara también de justicia social para las mujeres, que abordara los temas de la brecha salarial, de las maternidades abnegadas, de que no había derechos sexuales y reproductivos? Es eso, porque me interesa, sé que en sus libros no estaba, pero me gustaría saber si ella veía que en su práctica cotidiana y en su práctica docente sí lo manejaba. Muy bien. Ok. Shirley. Citlali want to problematize the topic of the relation with the women and women rights.
but she's very interesting on your perspective from the connection and closeness that you had with Paulo Freire. She said that in many of the books, and that's happening still in Spanish, many of the books and that were published by Freire, still there is no inclusive language. In Spanish books, for example, even in Pedagogy for Press, still you can find that the way it was in English before he modified them. The man at the center of everything, etc. And she said, I understand that it's something new, maybe in the time that when Paulo was writing his books, it wasn't a theme that emerged and was very well discussed. But he said that she's interested in your quotidian connection and conversation and closeness with Freire, if he problematized the connection with women, the salary, the rights, etc. Did you listen him talking about that at some point? That's a really good question. And it's often a question that I have in some different way. I'll just do short answers, then you can answer faster. So that's a good, so I'll answer quickly on that. Okay, go ahead. I think it was 1989, the first time I met Paulo. And I was very astonished. I was standing watching him speak, and he started to speak about something, and he used a male pronoun, and then he stopped, and he kind of had to think, and he said, I'm sorry, I needed to say this, and I've been planning to say this for a long time. Ok, Chile dice que es una pregunta muy, muy importante y que ella estaba pensando en esa de alguna otra manera, ¿no? Y dice que la primera vez que conoció a Pablo en 1989 estaba en una presentación y ella estaba observando a Pablo hablar y cuando él estaba hablando usó un pronombre masculino y que en ese momento se detuvo y se queda pensando un poco y dice, bueno, lo siento, necesito decir esto que ya lo he estado pensando desde hace un tiempo. So he apologized. He said, I come from a Latin country from Portugal, Portuguese, and in all Latin languages, now I'm not good at math or grammar, the articles are going to be male, female, and sometimes neutral. And I apologize that my writing has always been in the male voice. And he apologized quite nicely. It was very, very impressive. I'll stop for a minute. Okay. Entonces dice que en ese momento lo que le dijo al público fue que se disculpaba. Un segundito, se me perdió la nota que estoy haciendo aquí. No, que se disculpaba por lo que había dicho y dijo, eh, vengo de un país latinoamericano con un lenguaje conectado al latino, pues el portugués, y todo esa construcción social está enfocada a lo masculino. Entonces él decía que que podía usar un pronombre masculino, femenino, que a veces había un pronombre neutral, y que se disculpó porque todos sus libros hasta ese momento habían sido escritos usando el pronombre masculino. And also, Lenia, you're smarter than any of us. So she just posted, can you just explain what you posted right now, Lenia? Lenia dice que si puedes explicar lo que pusiste en el comentario.
She's frozen. Bueno, es una práctica de la pedagogía crítica en el cual pues se explica esto que se disculpa porque siempre había hablado solo del hombre y bueno, explica que ese fue un efecto de la ideología, que no es cuestión de gramática y bueno, pues habla de esta importancia de nombrar a las mujeres, y dice que las mujeres estadounidenses le hicieron comprender que él había sido formado en la ideología machista. Linnea, can you post that so everyone can see it on their chat? She did. Está para todos. Okay. You know, though I appreciate the original question, but when you work in things like social justice, critical pedagogy, a lot of people don't like you. Like people aren't in love with people in critical pedagogy. They often don't like liberal and leftist ideology. Oh, I shouldn't say that. Ideas. Dice que cuando estás en el campo o que tú trabajas o promueves la justicia social, la pedagogía crítica, que hay gente que no le caes bien, que no le gustas a la gente, inclusive cuando tienes una serie de ideas liberales o izquierdistas. So what I have learned in my life, because I get upset and angry and I don't like when people are harmed. But sometimes, and this took a long time, but I have a theme or a saying, which is don't sweat the small stuff. Obviously, Luis doesn't know what it means. No. I can imagine, but It means don't get your panties in an uproar. That's all I could say. okay. Men are traditionally pretty stupid and they Yes. say the wrong things all the time. So, you know, if you just use the male pronoun all the time, then you're just as stupid as I thought you were, but I don't want to worry about it too much. I guess that's how I feel. But Paulo did try. Okay. Pues, dice que ella a través de su vida ha aprendido, por ejemplo, a veces cuando se enoja, se siente molesta, cuando gente la dañan o lo oprimen, y que finalmente termina diciendo, ese es como un dicho que quiere decir no te gastes en las pequeñas cosas, ¿no? O como diríamos a lo mejor un dicho más mexicano, bueno, creo que es mexicano, no sé, hay que seleccionar bien las batallas o las guerras que tienes que pelear, ¿no? Es un poco en ese sentido. Entonces ella dice que muchas veces los hombres son tontos, estúpidos, que dicen las cosas más erróneas, cosas equivocadas, eh, pero que, pero que ella no se gasta a sí misma en esas preocupaciones. Eh, y señala que Paulo al menos trató de cambiar y de abrirse a otra perspectiva. I think we have to be careful of, we are fragile human beings. We are very fragile and we have to take care of ourselves. So choose your battles carefully. That's how I feel. I agree with you. I really agree that everyone should write in inclusive language. But if they don't, that's their problem. Entonces dice que tenemos que ser muy cuidadosos porque somos muy frágiles. Y en ese sentido, a que somos seres humanos muy frágiles. Entonces tenemos que ser cuidadosos y que aun y cuando ella está de acuerdo y coincide en el planteo tan interesante que hizo Citlali en la pregunta,
dice que como quiera hay que seleccionar con mucho cuidado las batallas en las que uno se va a enganchar. What I don't like is when men make more money than the women who are doing the same job. I don't like more men being presidents or governors or prime ministers than women. I really have a problem with that. And I'll march about that and I'll fight that. But I'm not going to fight him or he. But thank you, because Entonces, what you asked. Entonces dice algo que se me pasó por la nota que tengo aquí del comentario anterior, antes de lo último que dijo, es que si encuentras, dice que está de acuerdo en que la gente tiene que escribir con lenguaje inclusivo, pero que si hay alguien que todavía no lo usa y no lo aplica, pues que entonces es su problema para no desgastarse, es lo que piensa ella. Y dice que lo único que sí reacciona inmediatamente es cuando en cuestión, por ejemplo, laboral, los hombres les pagan más que a las mujeres por el mismo trabajo. Y en eso sí defiende y pelea y trata de arreglar estas cosas. But thank you for those questions. Compañeros, tenemos dos manos levantadas, dos participaciones más de Nora y de Rosa. Después, tal vez leemos, si ella no lo dice, un comentario de Abril muy rápido y yo creo que ya vamos cerrando. Ok. No, Nora, te escuchamos. Es que no puedo hablar. Ah, ok. Entonces yo lo leo, Nora lo había escrito antes, pero bueno. Le da la bienvenida a Shirley y le pide que nos diga a ver, de acuerdo a su conocimiento de Paulo Freire y su acercamiento con él, ¿podría compartirnos cómo vivieron usted y su esposo esta idea que Freire trata en sus estudios sobre reconstruir la humanidad del hombre? ¿Cómo es que a través del camino pedagógico y filosófico, como persona sin idealizaciones, trataba de humanizar todo lo que tocaba? Por decir una metáfora, la experiencia atraviesa al ser y la subjetividad que de esa humanidad constante hacia su vida. Y bueno, más adelante dice Nora también que después de los 60 años la producción intelectual de Freire se disparó y que ella lo ve como un menú de opciones para humanizarnos y para analizar la realidad. Híjole, yo creo que voy a ver el comentario directo. Es mucho. Well, Shirley, I'm going to read the comment on the chat because it was too long and too much Okay, sounds for the good. translation. Well, Nora couldn't speak well. I think he's kind of sick from her throat. Oh, And that is why Lenia had to read the okay. message that she posted on the chat. And I'm going to read directly from it. She's welcoming you to Mexico. And she said that according to the experience that you have, the closeness that you have with Paulo Freire, that you can share with us. I'm trying to figure out how to explain this. If you have any experience or comment that you can share with us about how Freire make you feel about the reconstruction of humanity or the humanizing the human being, how you and Joe live that process in that interaction with him. Because he tried to humanize everything that he touched. Like he was kind of his main philosopher, something like that. And how you believe that connection with Freire? I'll give you short lines and you can say them after me, okay? Okay. He was overwhelmingly brilliant. So being around him
he tried to make you feel comfortable, but it was hard to feel comfortable when you're with Paulo Freire. Sé que él era excesivamente brillante y que aún, perdón, y que aún y cuando él trataba siempre de hacerte sentir bien, estando con él, pues que era muy difícil porque estabas con Paulo Freire. I remember asking him, he had just written, or there was this book, he hadn't written the book, I think Donaldo wrote that, but I think he was writing about the pedagogy of hope. Now, I'm a Jewish woman. Jewish people don't have hope. We always expect the worst. Entonces dice que en una ocasión le preguntó a Freire cuando estaba escribiendo un libro, que por ahí le hizo, creo que la introducción Donaldo Macedo, que es la pedagogía de la esperanza. Entonces ella como mujer judía, los judíos no tienen esperanza, ellos no ven la esperanza, sino que siempre están esperando lo peor. And so he talked to me about the pedagogy of hope. And he didn't push me. He informed me, but and at the end he said, I think you have hope. And I thought that was very interesting. Entonces dice que él le habló a ella de su perspectiva de la pedagogía de la esperanza, a pesar de que ella, did you mention to him that you don't believe in the pedagogy of hope? No, I said, hope makes me feel uncomfortable. Ok, I don't have a lot of hope. ok. Le pregunto por qué Freire le explicó esto. Entonces ella le menciona a Freire que no cree mucho en esto, que no se siente a gusto hablar de esto por su misma formación como judía. Dice que Pablo habló con ella y le explicó sobre la pedagogía de la esperanza, pero que ella no sintió que él la empujara fuerte o que él la hiciera sentir mal, sino que más bien la estaba informando. Y al final de cuentas, cuando terminaron de hablar de ese tema, Pablo le dijo, como quiera, creo que tú tienes esperanza. Yeah. And he would always talk in a certain kind of voice, kind of like a father and a teacher and a priest all together. And he would say something like, oh, Shirley, I know you have hope. Entonces dice que siempre hablaba con una voz así calmada, como yo diría como un sacerdote o como un padre, y también pero como maestro. No le gritaba, no la hacía sentir mal. Paulo was not arrogant. He was brilliant and he wasn't really humble. He was just kind and told his truth. Pablo no era arrogante, era más así como amable, pero siempre terminaba diciendo su verdad. And I always loved the way he loved his wife. I did not mean his first wife, but with Nita, it was just special. They were electric when they would hold hands and speak. And there was a softness around him that I thought was very beautiful. Dice que ella siempre admiró o amó la manera en que Paulo amaba a su esposa, pero menciona que ella se refiere a quien fue su segunda esposa, Anita Freire, porque no conocieron a la primera esposa, a Elsa, que fue la primera esposa de Freire. Y dice que esa relación era muy especial, que era como eléctrica, ¿no? Cuando se tomaban de las manos. I hope that answers a bit. Pues espera que haya respondido la pregunta o el comentario de Nora. Yeah, Nora, where is she? Is she there?
Ya, Chisque. Okay. Rosa. Buenas noches, doctora Shirley, compañeros. A mí me llamó mucho la atención ahorita en su disertación el tema de la religión, cuando dijo que visitó a Paulo Freire y que encontró muchos íconos religiosos dentro de su casa. Entonces que usted le pregunta, oye, ¿qué no eras marxista? Y dice, no, dice, Marx ha aportado mucho, ¿verdad? Conocimiento, pero, o sea, casi diciendo que no era. Entonces, otra de las situaciones que habla de Luis XIII, ¿verdad? Y habla también de León XIII, perdón, del Papa León XIII, y habla de la teología de la liberación, en donde el eje de la teoría de la liberación, pues viene siendo la justicia social, ¿verdad? La religión, nosotros siempre hemos visto, ¿verdad? En donde se protege a los más desvalidos, pero en este caso yo veo, por ejemplo, ahorita con el Papa, con León XIV, en donde León XIV, sabemos nosotros que es originario de Estados Unidos, ¿verdad? Pero toda su vida estuvo en Perú. Tiene una trayectoria en donde desarrolló una destacada labor pastoral en América Latina, precisamente en Perú, donde fue obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Uno de los postulados de él es la esperanza para los pueblos y dice León XIV, que su elección es vista como una esperanza, ¿verdad? Para los pueblos de América Latina. El problema aquí es que todo el tiempo que él estuvo ahí en Bolivia, él apoyó la dictadura de Dina Boluarte. O sea, hay una gran contradicción, ¿verdad? En donde, o sea, este papa, ¿verdad? León XIV, es emanado, está dentro de una sociedad en donde se apoya una dictadura y en donde él contradictoriamente, la esencia y ahorita el legado y sobre todo lo que le transmite a la sociedad, es decir, es una esperanza para los pueblos de América Latina, en donde especialmente en donde se han vivido dentro de las dictaduras. Entonces, aquí la pregunta para la doctora Shirley es, este tipo de que habla la teología de la liberación, de la justicia social, en este caso de los papas, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de justicia es emanado de Estados Unidos, ¿verdad? Y en donde él apoya a una dictadora. O sea, ¿qué sentido, en este caso, Paulo Freire, pues, cómo veía esa condición de la religión, en relación con la justicia social, ¿verdad? O sea, ¿cuál era el sentimiento de Paulo Freire en ese sentido, en esa relación de la religión con la justicia social? Y viendo ahorita, ¿verdad? En esta condición que les hablo del Papa León XIV, en donde él es emanado, él apoya a una dictadora y después dice que es una gran esperanza, ¿verdad? Para las dictaduras de América Latina. Ese sería mi comentario, gracias. Uh, eh, te quiero preguntar antes de empezar a traducir, Rosa, tú mencionas que apoyó a la dictadora de Bolivia, Ecuador, ¿o de dónde? No, Porque él estuvo en Perú. ay, perdón, si estoy abierta, ok. O sea, según su trayectoria, aquí dice que él tuvo una trayectoria especialmente en Perú, donde fue obispo Ujú. de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Entonces, o sea, ese tipo de personajes, ¿verdad? Pues de religiosos, de sacerdotes, ¿verdad? En donde están, sí, luchando en una condición de justicia social, pero apoyando a un pueblo
o mejor dicho, a una dictadura. ¿La dictadura era de dónde? ¿De Perú? Sí, Ok. exactamente. qué opina Si no, Shirley? es que cuando hablaste dijiste que de Bolivia y Ecuador. Entonces por eso te pregunto para aclarar, porque no, Se me hace no que, estuvo en Ecuador, no estuvo en Bolivia, creo. bueno, Pero bueno, ok, bueno, es que sí, sí, sí dice sí. aquí que tiene un fuerte vínculo con Bolivia, lo saqué así rápidamente, Ok. De Bolivia y en América Latina. Sí, sí dice aquí, pero Well, bueno, él estuvo en Perú. Ok, perdón. okay, gracias. Well, Shirley, it's kind of a comment, and she want to know your perspective on this. Um, she said that it's interesting the experience that you shared with us about Freire having all the religious artifacts in his home, and and then that you connected in your research the idea of social justice uh, as a way of from the discourse or the written documents of Leon 13, but she focused on the Leon 14 um, because she said that he's originally he's from the United States, but he spent some years of his life in Peru, and he was archivist, and he mentioned when he was selected as a pope that he was hub, or he represented the hub for the uh, people in Latin America. And but he said that in the research that he, or the document that he pulled out, that she pulled out, she mentioned that in that article they mentioned that Leon 14, when was in Peru, he supported the dictatorship in the country. And then she said, how is possible that the theology of liberation, or that Pope that was born in the United States, supporting a process of a dictator, is going to do or give hope to the people, and I don't know, that kind of the idea that she's asking. What is you thinking about that? You're asking a Jewish woman what she thinks of the new pope. Um, well, Dice que le estás preguntando a una mujer judía lo que piensa acerca de un papa católico. no sé. Who knows? Uh, I think I have gotten to the point in my age that I like to think the best of people. He has a record of doing good things. He cares about social justice. And I have no idea what his thing was with Peru. That's not a question that anybody can answer. We can all hope, you can pray, I can cross my fingers and hope that it's not going to be that way. ok. Bueno, creo que dijo algo importante en español, que no sabía. Entonces, dice que ha llegado a una edad en la que le gusta pensar cosas buenas de la gente, ¿no? Principalmente cosas buenas de la gente. Y que aunque no tiene toda la referencia de lo que él hizo en Perú, cree que al menos habla o se ha expresado acerca de la justicia social. Eh, y si me permites, Rosa, agregar algo también, yo estaba muy enojado cuando eligieron al Papa Francisco hace muchos años, porque él apoyó la dictadura en Argentina. Él era como el que bendecía a Videla, no recuerdo si era el que tomó el poder en aquellos años, ¿no? Y finalmente, cuando estuvo en el papado, cambió muchas cosas, ¿no? Pero en un momento dado, incluso yo compartí con una serie de amigos y les decía, no es posible que el Papa que bendecía la dictadura argentina y con tantas gentes que mataron y los apoyó, y finalmente el cuate este abrió la puerta para muchos cambios
y especialmente para las comunidades LGTB, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, no sé, la otra cosa que me gustaría señalar es que la teología de la liberación viene de mucho más antes de lo que el León XIV empezó a ser papa, ¿no? A papa, empezó a estar en Perú y ser arzobispo de Perú, o obispo de Perú. Desde los 40, 45 hay rastros de lo que era la teología de la liberación en América Latina. Y también podemos encontrar que hay sacerdotes jesuitas que fueron ejemplos vivos de lo que era la teología de la liberación. ¿A qué me refiero? Sacerdotes jesuitas que dieron su vida en la lucha y en la defensa de los pobres. Sacerdotes que fueron excomulgados o hechos a un lado por Juan Pablo II porque eran incómodos, porque luchaban por los pobres. Entonces, hubo padres, por ejemplo, que no hallaron salida ante este desafío, como Camilo Torres Restrepo en Colombia, y se fue de guerrillero y murió en la guerra contra el gobierno de Colombia. Y tenemos, por ejemplo, en Centroamérica, especialmente en Salvador, los jesuitas, 6 jesuitas que fueron asesinados por el ejército. No sé, Ellacuría, que fue uno de ellos, que tiene escritos preciosos de justicia social y de la lucha por los pobres. Entonces, como que es hacer un balance, ¿no? La teología de la liberación es, por un lado, y ha tenido representantes muy significativos y, y hay que ver ahora para dónde se va este tipo este nuevo papa, quiero decir, con sus aportes a la iglesia y a la sociedad, ¿no? A mí no me cambió la impresión porque todavía no me gustaba que Francisco hubiera apoyado la dictadura argentina, pero reconozco que hizo cambios en la iglesia, aunque yo no soy religioso, ¿no? I think we're almost finished. We were told we had Ujú. 2 hours. It's been 2 hours. But Ok. I have one thing I want to say. Because the last person who asked the question was quite a political question in a lot of, Ujú. but I had a political thing I wanted to say and I forgot to say it at the beginning. And so I'll do it in short sentences, okay? All right. I am aware of the new curriculum in the schools of Mexico. Ok, dice un poco siguiendo la visión política de la pregunta de Rosa Lilia, y dice que quiere decir algo político también, y dice que está consciente de que el nuevo currículum de las escuelas mexicanas, hay un nuevo currículum en las escuelas mexicanas, And I know that critical pedagogy is in that curriculum. y sabe que la perspectiva de la pedagogía crítica está incluida en el currículum. Part of the reason of me talking so long about Catholicism and the popes is I believe it might be a way to convince colleagues who do not want to do critical pedagogy that maybe it's a good idea. Kind of like the church endorses social justice. So you need to do it in your classroom. Bueno, well, I think that's your hidden That's my, perspective or my purpose. my very subtle message is. Ok. Bueno, está diciendo de que como considerando que la pedagogía crítica está en el currículum, nuevo currículum de México, dice que ahora ella piensa, y por eso le pregunto que si era su propósito oculto, dice que es su mensaje sutil que quiere dar. Es que hablar del catolicismo y del trabajo que hicieron los papas históricamente es como para convencer personas que son religiosas que vale la pena entrarle a la pedagogía crítica porque el catolicismo lo está como promoviendo, ¿no? También la justicia social lo está promoviendo el catolicismo. To be honest, this is not about politics. This is about humanity. And
if this curriculum can be taught, I think more humanity and social justice will be in the classrooms. Pues dice que para ser honesta, considera que esto no es necesariamente hablar o trabajar acerca de una política específica, sino que es hacerlo por la humanidad. Y que si trabajamos con este enfoque o reconocemos la pedagogía crítica como parte de esto, es como generar que haya más humanidad en los salones de clases. So that's it. But I put in on the chat my website, freddyproject.org. It has lots and lots of films, and it has lots of interviews with people in critical pedagogy. And I'll put my email here. If you ever have any questions or you want some information or do some research, please feel free to contact me. And sometimes we're lucky enough to have students from Mexico come to our university and do research there or to get a doctorate there. So you can think of that too. But I would like to feel like I can be a source if you'd like to know anything that I can help with. Entonces dice que ya con esto cierra, pero que puso aquí en el chat, ustedes lo pueden ver, el enlace a un website, a una página web del proyecto Freire. Ahí van a encontrar muchos recursos, muchos videos acerca de Freire, de la pedagogía crítica, y también puso por ahí su correo electrónico para que si alguien quiere contactarla luego, que le gustaría mucho poder ayudar. Especialmente si alguien decide, alguien de México decide ir a hacer una estancia de investigación con ella, o si quiere ir a estudiar el doctorado allá también. And my last words, thank you so much to EPIC. I've been coming here for, I don't know, 10 years or so. I love you all so much. 14 years. I love you so much. I love this organization. And I thank you to Lenia, thank you to Alba, thank you to Luis, my brother, and to Sandra, who is amazing. So thank you for having me, and I hope to hear from you. Dice que ya estas son sus últimas palabras en esta conferencia y que agradece al IPEC por haberlo recibido, que tiene, ella dijo varios años, pero creo que la primera vez que estuvo con nosotros fue en el 2011, en un congreso que hizo el IPEC, uno de los primeros congresos que organizó el IPEC, y que le agradece a Lenia, a Sandra, al equipo del IPEC, y que espera escuchar de ustedes, saber de ustedes. Muchas gracias, Luis. Le vamos a dar Bien. tantito, brevemente la palabra a Alba, que le va a entregar a Shirley un agradecimiento del IPEC. Okay. Alba is going to share with you a kind of certificate, Shirley. Oh, thank you. Thank you so much. You'll have to show me how to get it off there. And did we tape this? Is this all taped, Lenia? Is the whole thing taped? No, Alba is going to read it for you. Sí, sí, pues agradeciendo mucho esta oportunidad de estar juntos, juntas, platicar, conversar, aprender, ¿verdad? Entre todos y todas. Y bueno, Shirley es una amiga y colega de ya muchos años, como dice Luis, y siempre estamos muy agradecidos de que nos visite y nos comparta sus experiencias. Ella conoció a Freire, platicó con él, tuvo todas estas experiencias que comenta, ¿verdad? Un ser humano extraordinario para quienes hemos conocido su obra y tratamos de que en el IPEC, pues nuestros estudiantes, todos y todas ellas puedan acercarse a él, ya esta forma de pensar tan humana y tan necesaria. En estos tiempos, Freire no pierde vigencia, creemos nosotros, y la prueba es que pues en el mundo todavía se le menciona y se le recuerda. La prueba viva pues la tenemos aquí con Shirley, que está en Canadá, Luis, que se encuentra en Estados Unidos,
y que siguen compartiendo pues esta valioso pensamiento que nos acerca, a una mirada esperanzadora, ¿verdad? Sobre el futuro. Espero que podamos seguirla construyendo juntos. Y bueno, parte del agradecimiento pues es la constancia, ¿no? Oficial para la doctora Shirley por la conferencia La importancia de la pedagogía crítica para repensar la realidad actual, realizada por medio de nuestra plataforma virtual con nuestros estudiantes de maestría y doctorado, a quien agradecemos también mucho que se hayan conectado a este encuentro. Este día, ¿verdad? 3 de junio de 2025, firmando pues nuestra directora, la doctora Sandra Vega, y su servidora, Alba Núñez, y pues también, por supuesto, a nuestro querido traductor, maestro y colega Luis Huerta Charles, a quien también pues estimamos muchísimo y agradecemos también que siempre nos esté acompañando y ayudando sobre todo a facilitar la comunicación siempre que Shirley nos acompaña aquí en Chihuahua. Y bueno, pues un abrazo para todas, para todos ustedes que nos han acompañado. Shirley, pues un gusto y siempre tenemos mucho que aprender de ti, de Luis, por supuesto, y de todos y todas las personas que nos acompañan, nuestros estudiantes. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos, espero pronto que nos volvamos a encontrar. En fin, gracias. Lenia, quiero preguntarte, o Alba, no sé si se pueden guardar el chat. Me gustaría leer los comentarios, preguntas y ver si luego pudiéramos regresar comentarios a las mismas, ¿no? Claro que sí, sí se quedaron algunas preguntas, Sí, ¿verdad? Y sí, por lo que comentarios en estoy el viendo, tintero, muy interesantes, no los muy leí todos, interesantes, sí. pero sería Lástima bueno que, con calma leerlo y ver si se puede dar algún comentario en regreso, ¿no? A eso. claro que sí, claro que sí. Gracias. Se los hacemos llegar con todo gusto. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Hasta luego, Buenas Lencina. noches. Muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Que Gusto en saludar. descansen. Fuerte abrazo para todos, que estén muy bien. Buena semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a Buenas la doctora noches. Shirley y al doctor Huertas. Que pasen buenas Gracias. noches. Y a la a la maestra Bárbara Martínez, muchas gracias también. Que Gracias. pasen bonita tarde. ¿Cómo me salgo de aquí? Sandra, can I get the tape recording? Can I get a copy of the recording? Nice. Bye-bye. I'm signing out, I think. ¿Ya terminó la clase o seguimos? Ya terminó la clase. Class dismissed. Muchas gracias por conectarse. Espero que les haya enriquecido mucho este encuentro. Claro que sí, pues para mí muchas cosas fueron nuevas, pero son muy interesantes y muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que terminamos la sesión y pues descansen y nos veremos en su clase la próxima semana. Cuídense mucho. Muy bien, igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós.